este día a seguir con el tema de la adoración. Y vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 4. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo número 4. Y aquí vemos la conversación de una mujer que tenía religión y que creía que habían algunas formas de adoración a Dios correctas y otras incorrectas. Y aunque esta mujer de alguna manera adoraba a Dios según ella, vemos que hay cierta insatisfacción en su vida. Y dice en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Fíjese que hay gente que adora lo que no conoce. Hay gente que cree que adora al Dios verdadero y no sabe quién es el Dios verdadero. ¿Verdad? Esta mujer lo hacía así. Dice, nosotros adoramos lo que conocemos. O sea, el Señor aquí se está refiriendo como judío, como un hombre judío. Le dice, nosotros los judíos sí sabemos y hemos conocido a Dios porque tenemos su palabra, porque tenemos su verdad. Y nosotros sí sabemos a quién adoramos. Porque la salvación viene de los judíos, o la salvación es de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Bueno, yo creo que en los estudios anteriores que hemos tenido hemos visto cómo la adoración ha sido parte de la creación de Dios. Pero también hemos visto cómo esa creación se ha desvirtuado, se ha perdido, y que ha caído en una adoración falsa, en una adoración que se alejó, fíjese, se alejó de el modelo que Dios había dicho. Y se usaron para otras cosas. Al punto que nosotros ahora vemos, hermano, que el mismo hombre le gusta ser adorado, ¿verdad? Si usted se examina en su corazón, usted se va a dar cuenta que de alguna manera a usted le gusta que lo adoren, ¿verdad? Claro, nosotros entendemos que no podemos recibir la adoración, ¿verdad? Y rechazamos que alguna persona llegue a adorar, pero dentro de nosotros, por nuestra naturaleza, vemos la necesidad de adorar y de ser adorados. Entonces, si nosotros no adoramos al Dios verdadero, vamos a terminar adorando a lo falso. Pero a alguien usted tiene que adorar, ¿verdad? A alguien usted tiene que adorar. Algunos
llegan al extremo de adorarse a sí mismos, ¿verdad? Se paran en el espejo y se miran y... Como el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey poderoso, un rey que Dios le dio la autoridad sobre todo el mundo conquistado, civilizado de aquel tiempo. Lo puso al frente de Babilonia y edificó Babilonia de una manera preciosa, donde incluso se habla de que ahí existía una de las 7 maravillas del mundo, hablando de los jardines colgantes. Era una maravilla poder ver, hermano, lo que Nabucodonosor había hecho en Babilonia. Y dice la Biblia que una noche, caminando por el tejado, contempló la ciudad. No me recuerdo si era noche o día. Y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Él mismo se enalteció. Y antes de eso, dice la Biblia de que él se había hecho una estatua de oro, o de metal gigante, donde todos tenían que postrarse y todos tenían que adorar esa estatua que representaba a Nabucodonosor. Entonces vemos que por naturaleza el hombre necesita adorar. Y llega al extremo de adorarse a sí mismo, creer que es lo máximo, creer que es lo mejor que existe y luego puede caer en otras depravaciones, como por ejemplo dice aquí en Romanos, en el capítulo 1, dice en el verso 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Fíjese, esa es la primera degradación del hombre. Empezar a adorar al mismo hombre. Fíjese, ya sea que se adore a sí mismo o ya sea que adore a alguien más. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en la televisión como un grupo de jóvenes, de músicos, enloquecen a una multitud. Y casi los adoran, ¿verdad? Por no decir que sí los adoran, ¿verdad? Lloran por ellos y cuando los ven dicen, ahí está, ahí está. Esa es una adoración, ¿verdad? Ahora, dice aquí que estos hombres, en el verso 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Y no solamente de hombre corruptible, sino también de aves. Usted sabe que hoy, por ejemplo, hay gente que aún se llama cristiana y lleva una palomita, ¿verdad? Y uno le pregunta, ¿y esa palomita qué es? Dice, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma, ¿verdad? Eso es idolatría, ¿verdad? Mire cómo se cambian, ¿no? O hay otros que llevan un crucifijo y dicen, ¿quién está crucificado ahí? Dice, Dios está crucificado ahí, ¿verdad? O lo ponen en una foto, ¿verdad? Y le preguntan, ¿quién es él? Dice, pues es el Señor Jesús, ¿verdad?
¿Quién ha visto al Señor Jesús en su rostro como es? Sin embargo, yo puedo traer una foto aquí de un hombre y le pregunto quién es, y yo estoy seguro que muchos me dirían, es Jesús. Porque ya nos hemos formado una imagen de cómo supuestamente es Jesús. Pero si viéramos realmente quién es Jesús, dice la Biblia que cuando Juan vio a Jesús cayó como muerto. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en no hacernos imágenes y adorarlas. Aunque parece muy piadoso, aunque parece muy reverente, es abominación a Dios. Luego dice que se hicieron también cuadrúpedos y reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí la palabra de Dios, hermano, nos dice que hay un peligro en cambiar la verdad de Dios. ¿Quién es el que tiene la verdad? Dios. Él es el que tiene la verdad. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que el único que puede decidir qué es la verdad es Dios. Y aquellos que han sido enviados de parte de Dios. Porque el mismo Señor dijo, el que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla. Por eso es que los siervos genuinos de Dios no van a expresar sus sentimientos, no van a expresar lo que piensan o sus razonamientos. Su llamado a ellos es transmitir la voz de Dios, la voluntad de Dios. Le guste a la gente o no le guste. Usted sabe que hoy a veces, hermano, el hombre tiene temor de hablar la verdad porque la gente se ofende, porque la gente se disgusta. Pero ¿usted quiere la verdad? ¿Usted quiere la verdad de Dios? ¿De veras? ¿Usted quiere tener la verdad de Dios? Porque si usted no quiere tener la verdad de Dios, usted va a tener otra verdad. ¿Y sabe cuál es esa otra verdad? Esa otra verdad, dice la Biblia, que va a ser a través de un espíritu de mentira. Porque Dios dice, hermano, en Tesalonicenses, que aquellos que no amaron la verdad, Dios les va a enviar un espíritu de error para que crean a la mentira. O sea, Dios nos está diciendo a nosotros, aquí está la verdad. ¿La recibes? Y si no la recibes, te envía un espíritu de error para que creas a la mentira. Y si no estás dispuesto a adorar al Dios verdadero, tarde o temprano vas a terminar postrado ante alguien más que no es verdadero. Porque tú has sido llamado a adorar. ¿A quién? Tú decides. ¿Verdad? Yo decido a quién voy a adorar. Usted decide a quién va a adorar. Yo ya decidí a quién voy a adorar. Y es al Dios eterno. Entonces, el Señor Jesucristo le dice a la mujer, mujer, la hora viene. Pero no se queda ahí nada más. Porque Dios siempre habla, fíjese, en un futuro. Pero a la vez da la opción para aquellos que quieren ya a empezar a disfrutar lo que Dios tiene, a que lo empiecen a disfrutar. Por ejemplo, el Señor Jesucristo vino a la tierra.
Y en la palabra de Dios había una escritura que decía que era necesario que Elías viniera antes que el Mesías se presentara al pueblo de Israel. Los apóstoles recibieron a Jesús como el Mesías de Dios. Pero la mayoría de judíos no lo recibieron como el Mesías. Entonces los apóstoles le preguntan al Señor y le dicen: Señor, ¿por qué dice la palabra que es necesario que Elías venga antes que el Mesías? ¿Y qué le responde el Señor? Si ustedes quieren, Elías ya vino. ¿En quién vino? En Juan el Bautista. Si ustedes quieren. Ahora, si no, pues síganlo esperando. Entonces, la misma situación se está dando aquí. El Señor le dice a esta mujer: mujer, la hora viene, va a venir un momento, va a venir una hora. Pero si tú quieres, la hora es ya. Fíjese, dice aquí, en Juan capítulo 4, verso 23. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Quiere decir que hay adoradores falsos? ¿Por qué hay adoradores falsos? Porque hay adoradores verdaderos. ¿De cuál quiere ser usted? De los verdaderos. Bueno, vamos a ver en este estudio qué es un verdadero adorador. Pero cuando hablamos, hermano, de qué es un verdadero adorador, no es solamente saberlo, sino que esa palabra realmente se haga una vida en nosotros, ¿verdad? Que sea algo que se implante en nuestro corazón. Ahora, vemos aquí, hermano, fíjese que dice que el verdadero adorador adora ¿a quién? ¿A quién adora? Al Padre. Fíjese, el verdadero adorador adora al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que para adorar al Padre tiene que ser hijo. Fíjese. ¿Por qué? Porque va a adorar a su Padre. No va a adorar al padre del hermano, ¿verdad? O del amigo. No. Va a adorar a su Padre. Entonces, empecemos por ahí. El verdadero adorador, primeramente, tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que ha dejado que Jesucristo entre en su corazón. ¿Ya dejó usted que Jesucristo entre en su corazón? ¿Sí? ¿Ya lo invitó a usted a entrar a Jesucristo en su corazón? ¿Ya le dijo: Señor, yo quiero ser tu hijo? Porque eso es todo lo que se necesita hacer para ser hijo de Dios. Para pasar de ser criatura de Dios a ser hijo. Entonces vemos que el verdadero adorador tiene que ser hijo. ¿Y a quién tiene que adorar? Al Padre. El Padre es el que debe de ser adorado. Fíjese. Ahora, dice aquí, ¿cómo se debe de adorar al Padre? Dice que se debe de adorar, ¿cómo? En espíritu. Fíjese, en espíritu. Quiere decir que la parte espiritual de nosotros, fíjese, se debe de involucrar en la adoración a Dios. Adorar no es solamente entonces hacer una serie de ritos, ¿verdad? No es nada más de que alguien se ponga al frente, como en algunas religiones, y si él se postra, todos se postran. Y si él se para, todos se paran. Y ya parecen más ejercicios que realmente una adoración a Dios, ¿verdad? Si él levanta las manos, todos levantan las manos, ¿verdad? Y uno le pregunta: ¿y por qué está levantando las manos? Porque ¿qué levantó las manos? Hay que levantarlas. No sabe ni por qué. Entonces tenemos que saber que el verdadero adorador tiene que adorar primeramente a Dios en espíritu.
Fíjese, quiere decir que su espíritu tiene que tener vida. El hombre, cuando nace, dice la palabra de Dios que automáticamente es un enemigo de Dios por causa del pecado. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que hace el pecado? Lo que hace el pecado es hacer una separación, fíjese, del espíritu y Dios. Porque el hombre, hermano, está formado de espíritu, alma y cuerpo. Esto lo vemos, hermano, en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermano, fíjese, vemos que el verdadero adorador tiene que adorar a Dios en espíritu. O sea, cuando el hombre, hermano, ha pecado, automáticamente el espíritu del hombre rompe su relación con Dios. En otras palabras, hermano, el espíritu deja de funcionar. Porque la función del espíritu del hombre es tener una relación con Dios. Por eso Adán, cuando fue creado, Dios le dijo, el día que comas del árbol que está en el huerto, ese día morirás. ¿Qué fue lo que murió de Adán? El espíritu. No fue su alma, no fue su cuerpo. Su alma siguió funcionando porque todavía sentía vergüenza. Su cuerpo todavía siguió funcionando porque se pudo ir a esconder detrás de unos árboles. ¿Qué fue lo que murió? El espíritu. Entonces ahora, fíjese, la obra regeneradora de Dios es que viene a restaurar otra vez al espíritu. Viene a restablecer otra vez la comunicación. Entonces el verdadero adorador es aquel que tiene un espíritu que puede relacionarse con Dios. Porque a Dios se le debe de adorar en espíritu. Fíjese, en espíritu. Ahora, pero no solo en espíritu, sino en qué más? En verdad. ¿En qué verdad? ¿En la de uno o en la de Dios? Porque cada uno tiene su verdad, ¿no? Usted sabe que cuando hay un problema entre dos personas, el juez, por ejemplo, le pregunta a una persona, ¿cómo sucedieron las cosas? Y esa persona cuenta su verdad, ¿verdad? Y luego le pregunta el juez a la otra, ¿y cómo sucedieron las cosas? Y esta cuenta su verdad. Cada uno puede tener su verdad. Pero ¿cuál es la verdad que cuenta? La de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos que dejar a un lado nuestras verdades y tomar la verdad de Dios. ¿En dónde está la verdad de Dios? En su palabra. O sea, si vamos a adorar a Dios, óigame bien, no va a ser con nuestras intenciones muy buenas que puedan ser, sino va a ser sometido en la verdad de Dios. Y hay una sola verdad. ¿Quién es esa verdad? Jesucristo. Bueno, entonces,
dice que los que hemos de adorar al Padre, lo hemos de adorar en espíritu y en verdad. Ahora, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Nosotros vamos a ver, hermano, que todo nuestro ser debe de involucrarse cuando nos acercamos a Dios. Verso 14. Primera de Corintios 14 dice, porque si yo oro en lenguas, ¿quién está orando? Mi espíritu, ¿verdad? Mi espíritu ora, pero mi mente, ¿cómo se queda? Se queda sin fruto. ¿Por qué? Porque mi mente no entiende las lenguas que estoy hablando. Entonces, cuando la Biblia está hablando aquí de lenguas, no está hablando, hermano, de que yo sé francés y sé inglés y sé español y voy a adorar a Dios en francés, voy a adorar a Dios en inglés y de repente me meto el español. No. Porque si fuera así, ahí estoy metiendo mi entendimiento. Pero cuando aquí está hablando de lenguas, está diciendo que mi mente, mi entendimiento se queda sin fruto. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que estoy hablando. Ahora, sigamos leyendo. Surge entonces la pregunta. ¿Entonces qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y nosotros sabemos, hermano, hemos visto que orar no es pedir nada más, ¿verdad? La oración que el Señor nos dejó escrita a nosotros es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo ahí? Adorando y exaltando al Padre. Lo primero que uno debe de hacer, hermano, en cuando se acerca a Dios es adorarle, es exaltarle, ¿verdad? No es, allá viene el Señor, mira. No. Cambie su forma de orar, ¿verdad? Porque tenemos unos métodos a veces bien raros para orar. Dice entonces, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Qué es orar en el espíritu? O con el espíritu, ¿qué es orar? Hablar en lenguas. Si yo digo, estoy orando en el espíritu, ¿qué estoy diciendo? Estoy orando en lenguas. Ajá. Fíjese, dice aquí entonces, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Usted puede cantar con el entendimiento? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Y con el espíritu? ¿Qué es el entendimiento? ¿Qué es la mente? Es el alma. Fíjese. Entonces yo puedo cantarle a Dios, yo puedo orar a Dios involucrando mi alma. Pero puedo también, hermano, mire, orar a Dios y puedo cantarle a Dios con el espíritu. ¿Cómo? En lenguas. Quiere decir que yo puedo cantar, hermano, y empezar a cantar en lenguas. ¿Y qué estoy haciendo? Adorando a Dios en el espíritu. O con el espíritu. Y de repente voy a venir y voy a empezar a hacerlo con mi entendimiento. Voy a empezar a expresarle en español o en inglés o en chino, el idioma que usted ha aprendido,
¿verdad? Y usted va a empezar a glorificar al nombre del Señor. Y usted sabe lo que le está diciendo. Pero cuando se mete a hacerlo en el Espíritu, usted no entiende lo que le está diciendo. Usted lo único que sabe es que si es del Espíritu debe ser algo glorioso. Que no hay palabras en esta tierra que puedan describir lo que usted está diciendo. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 2. Hechos capítulo 2. Verso 4. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando una persona está llena del Espíritu Santo? No, diga lo que dice la Biblia, no diga su verdad. ¿Ah? ¿Qué dice aquí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Ha sido usted lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué dice que ha sido lleno del Espíritu Santo? Porque una persona llena del Espíritu Santo ya no puede hablar en el idioma que conoce. Llega el momento en el cual uno se queda, hermano, ya en la mente donde ya no da. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Y luego dice, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mire, era una fiesta donde todos los judíos varones estaban obligados a subir a Jerusalén. Pero había un grupo de 120 personas que no estaba en esa fiesta. Estaba en otro lugar. Estaban aparte, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que aquella gente que estaba en la otra fiesta oyeron un estruendo porque el Espíritu Santo descendió sobre estos 120. Y comenzaron a hablar en lenguas y se acercaron, hermano. Y dice aquí, mire, ¿de dónde venía esta gente? Dice en el verso 9 que eran partos, medos, elamitas, habitantes de la Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y del Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? ¿Quiénes eran los 120? ¿De dónde eran ellos? Eran judíos que nunca habían salido, hermano, de su tierra. El único idioma que ellos estaban acostumbrados a oír era el hebreo, el arameo, el latín y un poquito el griego. Y que medio ahí así como uno aquí, ¿verdad? Que ve a un montón de hindúes y
y los oye hablar, pero tal vez una palabrita u otra le capta, ¿no? Y estos 120, hermano, que el único idioma que tal vez sabían la gran mayoría, hermano, era el arameo, el hebreo. Empiezan, hermano, ¿a qué? Dice aquí, mire lo que dice aquí, verso 11. Dice que habían cretenses y árabes, y dicen, les oímos hablar en nuestros idiomas. ¿De qué? ¿De qué los oían hablar? Las maravillas de Dios. ¿Qué estaban haciendo ahí entonces? Adorando. Entonces, ¿se puede adorar a Dios, hermano, en espíritu? Se puede adorar, mire, a Dios en un lenguaje que usted no entiende, no comprende. Y está hablando, hermano, maravillas de Dios. Ahora, aquí estos, óigame bien, estos entendían, porque también Dios estaba usando ahí esto con un doble propósito, de que la gente que no conocía todavía, hermano, el plan de salvación, entendieran que era un milagro lo que estaba sucediendo. Entonces, dice aquí en Primera de Corintios 14, perdón, 14:15. Dice, entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Ahora, una pregunta. Cuando el Espíritu canta, ¿por medio de qué canta? ¿Qué usa el Espíritu para cantar? Usa el cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué usa el alma para cantar? El cuerpo también, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que podemos, fíjese, cantarle a Dios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Porque no podemos, hermanos, separar los tres. Porque los tres son uno. El espíritu, el alma y el cuerpo de usted es uno. ¿Verdad? Y a veces uno quiere como separar y decir, bueno, ahorita el alma lo voy a dejar aquí a un lado y el espíritu lo voy a dejar. No se puede. ¿Verdad? Por eso, aun cuando se peca, fíjese, aun cuando se peca, dice la Biblia que se peca haciéndose uno nada más. Dice el apóstol Pablo, dice que aquellos que cometen fornicación con una prostituta, con una ramera, dice que se hacen un espíritu con ella. Por eso cuando Adán y Eva tenían relaciones, Adán decía, ahora esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Cuando usted peca, cuando su cuerpo peca, no peca solo su cuerpo, peca su alma. Y hasta su espíritu se mete ahí. Por eso, dice Tesalonicenses, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin reprensión. Aleluya. Bueno, pero no estamos hablando del pecado ahora, estamos hablando de la adoración. Vemos entonces, hermano, que podemos
o debemos de involucrar a todo nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, en la adoración a Dios. En la carta a los Colosenses, capítulo 3. Capítulo 3, verso 16. Dice que la palabra del Señor habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Vemos ahí, hermano, cuando uno estudia un poco de música, uno entiende que la música está compuesto de 3 factores principales, que es la melodía, la armonía y el ritmo. Son 3 puntos importantes en una música. No puede haber una música agradable si no tiene melodía, si no tiene armonía y si no tiene ritmo. Y cada una de esas 3 áreas, hermano, está enfocado prioritariamente a un área de nuestro cuerpo. El ritmo está dirigido hacia el cuerpo. Por eso usted se da cuenta que hay ritmos, o si la música lleva mucho ritmo, que automáticamente el cuerpo empieza a menearse. Y a veces usted está en el restaurante tal vez y está comiendo y de repente usted se da cuenta que con el pie está y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Le ha pasado a usted? ¿Ah? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Sea sincero. No se me haga ¿ah? Le ha pasado, ¿verdad? Y uno dice, oh, pero ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque esa música, su porcentaje, fíjese, su porcentaje máximo, ¿verdad? Está enfocado en el ritmo. Entonces, vemos que el ritmo está enfocado hacia el cuerpo. Y el cuerpo es parte, fíjese, importante para adorar a Dios. Ahora, vemos aquí, hermano, que dice que nosotros debemos de amonestarnos unos a otros, ¿con qué? Con salmos. Y los salmos, hermano, fíjese, los salmos es una expresión de exaltación a Dios, usando aún nuestro cuerpo. Por eso dice la Biblia que en el Salmo 150 que debemos de alabar a Dios con pandero y ¿qué? Y danza. Ahora, ¿lee usted aquí, hermano, que hay que cantar salmos? ¿Sí? ¿Lee usted? Ahora, ¿qué es cantar salmos? No, cantar salmos no es agarrar el Salmo 23 y recitarlo. ¿Verdad? La Biblia nos da, hermano, los parámetros de cómo debe de ser el salmear a Dios. ¿Verdad? O sea que salmear, hermano, no es ponerle música a los salmos nada más y ya cantar los salmos. Salmear a Dios va más allá que eso. Salmear a Dios, hermano, es
es una, ¿cómo se podría decir? Es una expresión, ¿verdad? Es una forma de expresión en nuestro cántico a Dios. Entonces, ayer yo le decía, ¿podrá haber una limonada sin limón? ¿Podrá usted decir, me estoy tomando una limonada si ese líquido no tiene limón? No. Podrá ser otra cosa, pero no va a ser limonada. ¿Ah? Entonces, los salmos, fíjese, los salmos son importantes para nuestra vida también. ¿Y qué es lo que deben de llevar los salmos? Los salmos, dice la Biblia, que tiene que llevar danza, deben de llevar instrumentos, debe de llevar, hermano, regocijo, alegría, gritos de júbilo. Todo eso involucra el cantar un salmo. Aún usar las manos, palmeando. O sea que en el salmo, hermano, nuestro cuerpo se puede decir que es el que lleva la mayor participación. Si usted quiere ponerlo así, en un salmo, el ritmo lleva un 50%, la armonía lleva un 30% y la melodía lleva un 20%. Y ahí está el cuerpo. ¿Qué está haciendo el cuerpo ahí? Expresando a Dios. Fíjese que aún la danza entonces es una forma de expresión y de adoración a Dios. Usted puede usar su cuerpo para adorar a Dios. Aleluya, usted puede usar sus manos, usted puede usar sus pies, hermano, usted puede usar hasta sus oídos si las pudiera menear. Hay gente que puede menear hasta las orejas. Pues, aleluya, si las puede menear, menéeselas a Dios. ¿Verdad? Si los perritos le menean la cola, hermano. ¿Verdad? Entonces dice, mire, dice aquí la palabra que podemos o debemos de expresar salmos a Dios. Donde el cuerpo realmente, hermano, a veces uno ni canta, ¿verdad? Solo está ahí usando el cuerpo y de repente una palabrita nada más, pero realmente el cuerpo es lo que está ejerciendo en ese momento. Fíjese, la expresión de exaltación a Dios. Pero dice también que debemos de hacerlo ¿con qué? Con himnos. Y los himnos se enfocan, hermano, hacia el alma. O sea, es la expresión, es el canto que lleva, hermano, una armonía preciosa. Está bien en armonía todo. Y el alma se compunge, y el alma se quebranta, y el alma expresa a Dios, y el alma dice, cuán grande es Él. ¿Verdad? ¿Lo ha experimentado usted en su vida? ¿Verdad? El que usted siente como que el alma, hermano, le va a salir de aquí del pecho. Uf. Pero también dice la Biblia que vamos a hacerlo como con cánticos o canciones espirituales. Mire, ahí el que tiene la batuta, se puede decir, ¿quién es? Es el Espíritu. En los himnos, ¿quién tiene la dirección ahí? El alma. ¿Verdad? En el Salmo, ¿quién tiene la dirección? El cuerpo. Pero cuando se llega a los cánticos espirituales, es el Espíritu. ¿Y qué hace entonces lo demás? Se rinde. Por eso, hermano, cuando se llegan los cánticos espirituales, uno cae postrado. Ya el cuerpo dice, ya no, aquí ya no entras tu cuerpo. El alma se queda también. Y entra el Espíritu a ministrar a Dios
¿Cómo? En un lenguaje espiritual. En el lenguaje que el Espíritu sabe cómo comunicarse con su Creador. Aleluya. Nosotros no lo vamos a entender porque nuestra mente es muy corta. Nuestro pensamiento, hermano, no comprende. Como Pablo dijo, si a mí cuando yo llegué arriba me mostraron cosas que si yo se las transmito a ustedes, no me las pueden entender. Ni siquiera han subido al corazón del hombre, ni siquiera han subido a la mente del hombre. Vemos entonces en Hechos capítulo 2, que cuando aquellos estaban, hermano, hablando en lenguas, ¿qué estaban haciendo? Adorando a Dios, hablando las maravillas de Dios, grandezas de Dios, hermano. A saber qué cosas decían, ¿verdad? Y toda la gente decía, ¿dónde aprendieron estos a hacer esas oraciones tan bonitas? Impactados, gente religiosa, hermano, que toda su vida había estado oyendo de oraciones, oyendo de los salmos, y ahora se encuentran, hermano, con unas canciones que dicen, wow. Mire, el ritmo ahí, la armonía ahí, ya no. Siempre hay, pero en bajo volumen. ¿Qué era lo que predominaba ahí? La melodía. ¿No? Quiere decir que usted puede, fíjese, usted puede cantar un cántico precioso que no entiende nadie, pero que sí lo entiende Dios. ¿Por qué? Porque por medio, hermano, del Espíritu, nosotros podemos adorar a Dios. Amén. Ahora, vemos en 1 Corintios 14, verso 26. Que el apóstol le pregunta aquí a los hermanos, y les dice, ¿qué hay que hacer, hermanos, cuando se reúnen? ¿Cuál es el motivo de reunirnos? 1 Corintios 14, 26. O sea, ¿para qué nos reunimos, hermano? Usted sabe que mucho cristiano se reúne para que solo viene a oír la palabra nada más, a veces. Pero esa no es la razón para reunirnos. Mire, dice aquí que cuando nos reunimos, cada uno debe de aportar. Fíjese. Debe de aportar un salmo. Y no de pararse, hermano. Déjeme, hermano, voy a aportar el Salmo 91 que tanto me gusta. No, hermano. ¿Usted cree que Dios puede inspirar salmos hoy? ¿O será que ya solamente los salmos que están ahí en la Biblia son los únicos? No, hermano. Dios puede inspirarle a usted salmos. Fíjese, salmos. Que van a ser de bendición para toda la congregación. Por eso es que cuando nos reunimos, hermano, nosotros cantamos. ¿Verdad? Y hay gente que no le gusta que se cante, pero si a eso nos reunimos, a cantar. ¿Verdad? Fíjese. Dice, aporte salmo, aporte enseñanza, aporte revelación, aporte lenguas, aporte interpretación, que todo se haga ¿para qué? Hay un propósito. Y la mayoría de lo que se hace hoy en día, ¿sabe para qué es? Para llenar el tiempo.
Yo he oído expresiones como estas, no sé si usted las ha oído, pero expresiones como estas. Mientras llega el tiempo de la palabra, cantemos este canto. ¿Ha oído usted una expresión similar así? Mientras estamos recogiendo la ofrenda, cantemos este canto. ¿Qué están diciendo ahí? Estamos llenando tiempo. No, hermano. La iglesia hoy por eso está rellena de tantas cosas, hermano. Llenando y llenando. Porque hay un tiempo que hay que cubrir y la gente dice tenemos 2 horas y tenemos que cumplirlas y ahí cualquiera, quien tiene algo, pase aquí, llena el tiempo. ¿Sería así el plan que Dios estableció cuando se reúna el pueblo de Dios? No, hermano. Si cuando hay estas cosas, hermano, el tiempo falta. ¿Verdad? Uno dice, y tan rápido 4 horas se fueron ya. ¿Pero por qué? Porque se tiene este entendimiento, hermano. Tenemos este entendimiento. Entonces fíjese que Dios nos dice aquí que debemos de hacerlo en la congregación también. En la congregación tenemos también nosotros que expresar la adoración. Claro, lo más importante es que lo hagamos en la intimidad, en lo personal. Porque el error que se comete hoy, hermano, es que creemos que vamos a hacerlo cuando nos reunamos todos. Y ya nos dejamos de reunir y ya dejé de ser adorador. No. La persona adoradora tiene que ser alguien que sea constante. Ahora, dice en el libro de los Hechos, capítulo 15. Usted sabe que estamos viviendo en el tiempo de los gentiles. ¿Sí? ¿Verdad? Los que hemos entendido un poco acerca de los pactos y de las dispensaciones, entendemos que estamos viviendo el tiempo de los gentiles. ¿Verdad? Es el tiempo donde usted sabe que antes la gente para buscar a Dios tenía que ir a Jerusalén. Ahora la gente para buscar a Dios tiene que salir de Jerusalén. Porque Dios no está en Jerusalén. Dios está con los gentiles. ¿Verdad? Dios lo prometió. Es nuestro tiempo, hermano. ¿Verdad? Explicamos que gentil es una persona que no es judía. Para Dios hay 2 clases de gente nada más. Judío. Y si usted no es judío, es gentil. ¿Verdad? En Dios no hay hispanos, no hay anglos, no, eso es entre nosotros. Para Dios o es judío o es gentil. Una de 2 nada más. Allá nosotros somos los que dividimos en anglos, en rojos, en verdes, en azules, ¿verdad? De todas las razas y todos los colores, pero para Dios solo hay 2. Ahora, dice en el verso 16 de primera en Hechos 15, 16, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Fíjese que el Señor lo profetizó desde tiempo antiguo, que iba a suceder esto. ¿Qué es lo que iba a suceder? Que iba a haber una restauración del tabernáculo de David dentro de los gentiles. Entonces, el día de ayer hablamos acerca del tabernáculo de David. Pero ¿qué pasó con ese tabernáculo? Se vino para abajo. ¿Verdad?
usted sabe que vimos también que hay un tabernáculo de David falso, ¿verdad? Un tabernáculo de David erróneo, donde se lleva la presencia de Dios, ¿cómo? En carro nuevo, ¿verdad? Dice, esta idea está buena, está nueva, está buena, y usémosla para Dios, para la gloria de Dios. Carro nuevo, tenga cuidado con los carros nuevos, no los que se manejan, ¿verdad? Sino con los métodos nuevos, improvisados, revelación, no de Dios, revelación diabólica. Porque el diablo, hermano, óigame bien, el diablo se ha metido hasta en las iglesias del Señor. Al diablo no le importa estar allá en los centros espiritistas, hermano. Allá manda a sus demonitos, ¿verdad? Si ya tiene la gente bobada ahí amarrada y los deja. A los pesados los manda, hermano. ¿A dónde? A donde está la luz. ¿Para qué? Para confundir. Y le tira a los ministros, y le tira a los pastores, y le tira a los líderes. ¿Para qué? Porque si le tira la cabeza, ya aprendió. Ya aprendió, con Goliat aprendió dónde hay que pegar. Él aprende siempre, hermano. ¿Verdad? David le enseñó la táctica y él aprende. Y él dice, a la cabeza hay que darle. Y por eso le tira a los ministros. Y por eso entre Dios a usted más lo esté levantando, tenga cuidado porque más le va a tirar. Y entre más Dios lo esté usando a usted, más duro le va a caer. ¿Verdad? No se sorprenda. ¿Verdad? No se sorprenda porque así es el método de Satanás. No pegue el grito en el cielo y diga, ahora que más estoy buscando a Dios, más problemas me vienen. Claro. Si así es. Porque la palabra de Dios dice que vamos de poder en poder, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces hay una promesa, fíjese, de que Dios va a restaurar ese tabernáculo que cayó, que está caído, ¿verdad? Ahora, vemos, hermano, si Dios va a restaurar el tabernáculo de David, no lo va a restaurar, óigame bien, como lo restauró, como era el tabernáculo de antes. Porque ¿cómo era el tabernáculo de antes? El tabernáculo de David, ¿cómo era? Era una tienda nada más. Era un pedazo, no sé, de pieles que pusieron ahí encima y metieron el arca, y ahí estaba el arca de Dios, hermano, para que no le diera la intemperie, para que no le cayera el sol y para que no le diera el aire, ¿verdad? Y el polvo no lo ensuciara mucho, ¿verdad? Pero ahora, hermano, el arca no la vamos a tener porque el arca incluso Dios la desapareció. Usted sabe que nadie sabe dónde está el arca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arca lo que representa es la presencia de Dios. ¿Usted tiene la presencia de Dios en su vida? ¿Sí? Bueno, entonces usted tiene el arca. Dice la Biblia que nosotros ahora somos el tabernáculo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Fíjese. Ahora, David, hermano, que era un adorador. David no solamente adoraba, él era un adorador. Porque hay diferencia entre adorar y ser adorador. ¿Qué quiere ser usted? ¿Aprender a adorar o ser adorador? Porque aprender a adorar, hermano, uno puede aprender a adorar, ¿verdad? Y uno se forma ya sus buenos conceptos, su buen criterio. Uno dice, bueno, pues voy a ir a la iglesia a adorar, y ya sabe el que ha aprendido a adorar, hermano, el que levanta las manos, que se postra, que danza, que brinca, que hace esto, que hace lo otro. Y uno dice que ese hermano sí sabe adorar. Pero la pregunta es, ¿será adorador? Porque todo en la vida se puede aprender, ¿verdad? Predicar se puede aprender, ¿eh? De todo se puede aprender, hermano, ¿eh? Hasta ser adorador se puede aprender. Pero Dios no quiere que aprendamos nada más a ser adoradores. Por eso dice la Biblia que los que han de adorar al Padre, ¿quiénes son? Los verdaderos adoradores. Esos son los que el Padre anda buscando. No los que saben adorar. Porque usted puede encontrarse, hermano, incluso gente que le puede dar enseñanzas de adoración.
cátedras de adoración. Y le saca esto por acá, y esto por acá, y esto por acá. Y uno dice, wow, ese hermano sí sabe adorar. La pregunta es, ¿será adorador? Esa es la pregunta. Entonces no es suficiente aprender. Dios no quiere que aprendamos, Dios quiere que seamos adoradores. David, óigame bien, David no solamente aprendió, él era un adorador de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó con David? Usted sabe que David, hermano, lo levantó Dios, lo ungió Dios, y lo vemos, hermano, en Samuel. Vamos al libro de Samuel. En segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6. En el verso 14. Dice, David danzaba, ¿cómo? Fíjese. Con todas sus fuerzas. Delante del Señor. Y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Mire, un adorador, hermano. Mire, un adorador que llevaba el tabernáculo de David en su corazón. ¿Verdad? Pero avancemos un poquito. Capítulo 11. Verso 2. Dice, y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Mire qué fácil, ¿verdad? Aquel rey que iba al frente del pueblo trayendo la presencia de Dios, ¿ahora qué estaba haciendo? Había caído en pecado. ¿Qué pasó con su tabernáculo? Se destruyó. Se destruyó. Entonces, fíjese, Dios le dice, bueno, lo que has hecho no es correcto. Dios le envía a un profeta en el capítulo 12. Verso 7. Usted sabe que el profeta Natán llega con una historia a decirle que había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro hombre que solo tenía una, que la quería como una hija y que la cuidaba y hasta dormía con ella en su cama, y que vino un visitante
Y este hombre rico, en lugar de matar una de sus ovejas, fue y agarró la ovejita del pobre y la mató. Y David se enoja mucho y da una sentencia en el verso 5. Y la sentencia que da contra ese hombre es que ese hombre que hizo esto merece que morir. ¿Y qué estaba haciendo ahí David? Estaba sentenciándose a sí mismo. Por eso uno lo que aprende en la vida, hermano, si algo usted debe de aprender en la vida, es nunca condenar a alguien. Porque cuando usted condena a alguien, se está condenando a usted mismo. Tarde o temprano le va a llegar a usted también. ¿Verdad? Mejor hay que tener misericordia para que cuando le toque a uno, no le van a tener a uno misericordia, pero bueno, Dios sí va a tener misericordia de uno. ¿Verdad? Y luego dice, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Fíjese. Entonces, viene el Señor y mata al niño. Y entonces David se arrepiente. David le pide perdón a Dios, ¿verdad? Y en el verso 13 dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y entonces, fíjese, David se va a orar por el niño, se va a ayunar por el niño, pero el niño muere de todos modos. Vemos a un David, hermano, que cayó, fíjese, que está destruido, que está derribado, y ahora Dios lo va otra vez a restaurar. La restauración del tabernáculo de David, óigame bien, no es una tienda, no es ni siquiera, hermano, hacer cultos alegres y con danzas y con música, porque ya vimos el día de ayer que eso no es precisamente la vida del Espíritu. También con la revelación diabólica se puede tener alegría, se puede tener danza, se puede tener fiesta, se puede tener ruido, se puede tener todo lo que se puede tener aparentemente igual que en la vida del Espíritu. Entonces, ¿qué es realmente la restauración del tabernáculo de David para nosotros? Porque el Señor dice que va a restaurar, en Hechos 15, dice, va a restaurar otra vez el tabernáculo de David que ha estado caído. ¿Qué es entonces el tabernáculo de David? Lo vamos a ver aquí. David está destruido. Verso 19. Dice, pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo. Primera etapa.
para una restauración. Uno tiene que levantarse. Es importante, hermano, que uno entienda el plan que Dios tiene para uno. Es importante que nosotros entendamos que no estamos bien en la condición que hemos estado siempre. Como el hijo pródigo, allá en la posilga, allá donde estaban los marranos, y donde deseaba comer aún la comida que tenían los marranos, y ni siquiera esa comida le daban. Mira hasta qué punto había caído ese hombre, hermano, que los marranos tenían para comer, y él ni siquiera la comida de los marranos podía comer. Pero ¿qué hace? Vuelve en sí otra vez. ¿Y qué dice? Me levantaré e iré a mi padre. Usted debe de entender, hermano, óigame bien, usted debe de entender que no es un adorador. Que la vida que usted ha vivido como creyente realmente no ha sido una vida de un adorador. Que tal vez ha hecho cosas que aparentan ser de un adorador, pero que realmente no es usted un adorador. Y por eso está tirado. Reconocer eso uno y decir, no voy a seguir igual. Algo tiene que suceder en mi vida. Algo tiene que ser diferente en mi vida. He aprendido a levantar las manos, he aprendido a danzar, he aprendido a cantar, he aprendido a remolinear, pero no soy adorador. Y quiero ser un adorador. Debe de cambiar nuestra actitud. Levantarnos. Segundo, dice que se lavó. Hay cosas en nuestra vida que no nos permiten ser adoradores. Hay situaciones que nosotros hacemos en nuestra vida que no son del agrado de Dios y que nos rompen esa relación para ser adoradores de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fíjese. Necesitamos, fíjese, primero oír la voz de Dios y creer esa voz de Dios. Que nos dice, levántate. Pero luego reconocer que necesitamos que nuestra vida sea limpia. El salmista preguntaba y decía, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Y qué dice la palabra? El limpio de manos, el que tiene un corazón puro. Óigame bien, hermano, hablábamos al principio que el verdadero adorador es alguien que no retiene su verdad, sino retiene la verdad de Dios. Y no podemos seguirnos autojustificando. Tenemos que aceptar nuestra condición y pedirle misericordia y decirle, Señor, límpiame, necesito que me limpies. ¿Y luego qué hizo? Se ungió. Se ungió. Se echó aceite encima. Eso representa la unción del Espíritu de Dios. Eso representa la unción del Espíritu Santo. No puede una persona ser adoradora si no está llena del Espíritu Santo. ¿Quiere usted ser adorador? Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Yo me recuerdo que la iglesia que yo asistía, donde yo crecí,
Yo quería cantar en el coro. Ya hasta le había dicho a mi papá que me hiciera mi uniforme del coro. Y fui a hablar con el hermano encargado del coro. Y no me aceptó. ¿Sabe por qué? Solo me preguntó, ¿ya recibiste la promesa del Espíritu Santo? No. Cuando la recibas me vienes a hablar. No se puede adorar si no se está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se debe de adorar a Dios? En espíritu. Si usted no ha recibido la promesa del Espíritu, es lo primero que tiene que hacer. Pedirla. Decirle, Señor, aquí estoy. Luego, ¿qué hizo? Se cambió de ropa. Se vistió con la vestidura de Dios. Se quitó esa ropa, hermano, de indignidad. Y se puso la vestidura de un rey. Tomó su posición como rey. Dijo, tú me llamaste a ser rey, Señor. Me he visto como rey. Estuvo en la posición, óigame bien, a la cual Dios lo había llamado. Usted no puede ser un adorador de Dios, óigame bien, solamente de palabra, con hechos. Funcionando en lo que Dios lo ha llamado a funcionar. Discúlpeme, hermano, que estoy así un poquito, tal vez muy duro, pero esa es la restauración del tabernáculo de David. Si Dios lo llamó a trabajar con los niños, ahí. Si Dios lo llamó en otra área, ahí. Pero Dios lo llamó a funcionar a usted. ¿Sí o no? Si Dios lo llamó ahí con los sugieres, ahí. Dios lo llamó con las cámaras, con las cámaras. A David lo llamó como rey, se vistió como rey. Dijo, yo voy a funcionar como rey porque para eso Dios me llamó. Y entonces, ¿qué hizo? Entró en la casa ¿de quién? Del Señor. ¿Y qué hizo? Y adoró. ¿Qué estaba haciendo entonces antes tirado en el suelo? ¿No estaba adorando? ¿Verdad? ¿Qué estaba diciendo ahí? Perdóname, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, sé propicio de mí. ¿Usted sabe que a eso se le llama adorar hoy en día? Uno ve a alguien que está llorando y quebrantado y dice, ay, qué bonito adora. Él no está adorando. Entendamos la diferencia de adoración, hermano. Adoración no es venirse a quejar, no es venirse a lamentar, no es venirse, hermano, a decir, ay, yo no merezco esto, yo, Señor, si mira lo que acabo de hacer. Ya creemos que adoramos a Dios. Nos levantamos y decimos, ya fui a adorar a Dios. Eso no es adorar a Dios, hermano. Dios ha prometido restaurar el tabernáculo de David en los gentiles hoy. ¿Dónde lo va a restaurar? En mi vida, en tu vida. No en todos.
en aquellos que quieran dejarse que el tabernáculo de David sea restaurado en ellos, que entiendan a lo que han sido llamados. Porque mucho cristiano, por no decirlo en el 99.99999%, el tabernáculo de David todavía está destruido. Hay un proceso. ¿Usted quiere aprender a ser adorador o quiere ser adorador? Porque si quiere aprender a ser adorador, hermano, ponemos una escuela aquí. De ejercicios, arriba las manos 5 minutos para que no se cansen a la hora de la adoración. Y ahí está. Los ponemos a hacer gimnasia y todo para que a la hora de las reuniones usted tenga aire para brincar, para danzar, para remolinear. Y toda la gente diría, wow, cómo adora a Dios. Se puede, mire, se puede danzar aparentando que el tabernáculo de David ha sido restaurado en su vida y todavía no se ha lavado, todavía no se ha ungido, todavía no se ha vestido, todavía no se ha levantado, porque el tabernáculo de David no es danzar, no es tener instrumentos, no es tener cuernos. Eso es parte. El tabernáculo de David nos habla de una restauración individual para hacernos y formarnos adoradores, no imitadores. Bueno, ¿quiere usted que el tabernáculo de David sea implantado en su vida, en su corazón? Usted tiene que decir, Señor, hazlo en mi vida. Pero tiene que tomar la actitud de David. Ahora, ¿hasta dónde había caído David? Mire, hasta lo peor. Yo creo que son pocos los hombres que han caído en esa condición. Primero le quita la mujer al hombre y de ahí lo manda a matar. Y sin embargo Dios de ahí lo levanta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, hermano, dejó esa lección ahí en David? Para que veamos que hay esperanza para nosotros. Si lo hizo con David, ¿hasta dónde había caído, hermano? Dios lo puede hacer con usted. Si usted lo cree, si usted lo recibe en su corazón, si usted dice, yo creo, Señor, que tú me puedes levantar. Estoy derrotado, estoy tirado, pero tú me puedes levantar. El Señor todo lo puede hacer, no hay nada imposible para Él. Bueno. Vemos entonces, hermano, que hoy el Señor está restaurando el tabernáculo de David, está restaurando la adoración. Hemos visto o debemos de ver, hermano, que la adoración va al Padre. ¿A quién viene usted a adorar aquí? Al Padre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Vamos al libro de Hebreos. Capítulo 3.
perdón, capítulo 2. Verso 11. Por tanto, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mire que Jesucristo no se avergüenza de declarar, hermano, que usted es hermano de Él. Aleluya. ¿Usted se avergüenza de decir que Él es su hermano? Y Él dice, miren el verso 12, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de ¿qué? De la iglesia, de la congregación. ¿Qué va a hacer el Señor? Te alabaré. Dijo el Señor, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre. ¿Quién iba a estar ahí? Él iba a estar ahí. Entonces fíjese que el Señor le dice a este, le dice, vas a ir a tal lugar hoy. Y a este le dice, vas a ir a tal lugar a tal hora hoy. Y los junta, ¿no? El Señor le dijo a usted que viniera hoy aquí, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros nos dijo por lo individual, tienes que estar ahí. Y nos reunió. Quiere decir que Él está aquí, ¿verdad? Y cuando nos reunimos, ¿verdad? Y Él está, ¿para qué está Él? Para cantarle, mire, dice aquí, himnos a su Padre. ¿Verdad? Quiere decir que cuando usted canta, no es su voz la que llega allá al cielo. Aleluya, por eso no se aflija si no tiene buena voz. Los ángeles no lo van a callar. No van a decir, shh, está distorsionando allá la melodía celestial. No, no, no. Si allá entra una voz, hermano, melodiosa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la voz del Hijo. Es la voz del Hijo la que se oye allá arriba. Nosotros aquí va de cantar y cantar y cantar y cantar. Y los ángeles nos miran y dicen, qué voz tan linda la que tienen esos, hombre. ¿Por qué? Porque oyen la voz del Hijo. Tal vez nosotros aquí todos desentonados, fuera de nota, hermano, fuera de tiempos. Y allá arriba se oye una melodía, hermano. Los ángeles se quedan viendo al pianista y dicen, wow, ¿dónde aprendería a tocar él? Mira el de la batería y dice, wow, ¿dónde aprendería esa forma de tocar? No, hermano, si se compone en el camino. Allá no se oyen los desafinamientos ni de que se salió del tiempo, del ritmo. No, hermano. Allá entra una adoración perfecta. Porque al cielo, óigame bien, a la presencia de Dios no entra nada imperfecto. Todo es perfecto ahí. Todo es perfecto. Por eso bienaventurados nosotros, que un día vamos a estar ahí en la presencia de Dios. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que usted va a ser perfecto. Aleluya, yo voy a ser perfecto. ¿Verdad? Ahorita podremos estar llenos de defectos, llenos de errores, pero si me voy a presentar ante Dios, me van a perfeccionar. Esa es la promesa que Dios ha dado a su pueblo. ¿Usted la cree? ¿Usted la recibe con todo su corazón? Yo la recibo, hermano. Bueno, entonces vemos que vamos a adorar ¿a quién? Al Padre. ¿Cómo? En espíritu. Vamos a primera de Corintios. No, perdón, vamos a Romanos, perdón.
capítulo 8. Verso 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. En otras palabras, ponga ahí orar, adorar. No sabemos adorar como debiéramos, pero ¿qué hace entonces? El Espíritu mismo lo hace por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. Mire, son las lenguas. Ahí están las lenguas. Usted no entiende lo que dice. Su alma se pregunta, ¿qué estará hablando este? ¿Ah? Su mente dice, debo de estar ya loco porque no entiendo lo que estoy hablando. ¿Ah? Pero el Espíritu le dice a uno, quieta, quieta, quieta alma, no estás loca. Es que es mi tiempo ahorita de adorar, es mi tiempo ahorita de acercarme al Padre. ¿Verdad? Entonces, nosotros adoramos al Padre por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bueno, entonces vemos que sí, hermanos, debemos de adorar, ¿verdad? ¿Es tiempo de adorar hoy? ¿Es tiempo de adorar o ya se habrá acabado? ¿Qué dijo el Señor? La hora es hoy, ¿verdad? Bueno, en Mateo, vamos al libro de Mateo. Y vamos a ir rápido porque ya el tiempo nos avanzó. Mateo capítulo 4. Verso 8. El diablo quiere, hermano, que tú cambies la adoración. Mira, el diablo quiere que tú no seas un adorador de Dios. Y él sabe que si tú no adoras a Dios, le vas a adorar a él. Amén. ¿Usted lo entiende de esa manera? ¿Eh? ¿Usted entiende que usted tiene que adorar a alguien? ¿Sí? Bueno. Dice, otra vez el diablo, en el verso 8 dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Mire, el diablo paga para que le adoren. Paga overtime. ¿Verdad? Para que no vengas a adorar a Dios. Te paga, hermano. Dice, ¿qué quieres? Todos los reinos son míos. Solo que no adores al Dios verdadero. Por eso al diablo, hermano, no le importa si usted adora a Buda, si adora a Mahoma, si adora a una imagen. El diablo no se mete con usted. Ahí dice, adórale. Pero cuando usted empieza a adorar al Dios verdadero, el diablo se le va a poner enfrente. Y le va a decir, no, 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 no lo hagas, no lo hagas. Y empieza ofreciéndonos primero, ¿verdad? Pues empieza, mira, 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 te pongo esto, mira, mira, te traigo esto, mira, te traigo lo otro, te traigo lo otro. Cuando ve que no puede, cuando ve que no puede ganarnos con regalos, ¿sabe qué hace? Se nos opone. Y nos ataca. Porque primero quiere ganarnos por las buenas. Pero como ve que no puede, empieza a perseguirnos, empieza a querernos destruir. Tenemos que conocer las artimañas de Satanás.
Fíjese, hay una falsa adoración entonces. No todo el que adora, adora a Dios. No todo el que canta supuestamente a Dios está cantando a Dios, hermano. Hay gente que canta a Dios porque le pagan. Porque tiene buena voz, tiene talento. Y ahí está la gente quebrantada. Qué siervo de Dios. Claro. Si cada vez que canta es un disco que graba en millones de dólares, ¿quién no canta así? En Apocalipsis. Capítulo 18. Vemos a otra mujer espiritual. Esta es una potestad espiritual. 18, verso 7 dice: cuando ella se glorificó a sí mismo. Vemos a esta potestad, hermano, que ella se glorifica a sí misma. Ella quiere exaltarse, ella quiere ser la atracción de la adoración. Y aquellos santos que se negaron, fíjese, a doblegarse ante ella, ¿qué hizo ella? Los mató. Dice en el verso 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Quiere decir que Dios nos está advirtiendo del peligro que hay. Esta mujer, mire, vivía sensualmente, de que la gente se sintiera bien. Eso quiere decir la palabra sensual, ¿verdad? Que le da énfasis a los sentimientos, a cómo se siente. ¿Qué hace la mayoría de cristianos hoy en día, hermano? Dice: ay, qué bien me siento en la iglesia. Y los pastores contratan orquestas, hermano. Y ahí están los pastores con las grandes orquestas. Y la gente, qué bonito, qué paz la que siento. Así sí me gusta. Van a la presencia de Dios a sentirse bien. No van a adorar. Van a que los adoren a ellos. Hermano, nosotros no venimos aquí a sentirnos bien. Aunque nos sintamos mal, adoramos a Dios. Porque no dependemos, hermano, del sentir. Pero Babilonia ha metido su engaño en el pueblo de Dios. Y dices: siéntate ahí, no tienes que adorar a Dios. ¿Y qué hace el ministro hoy? En lugar de enseñarle al pueblo a que es llamado a adorar, lo que hace es nada más entretenerlos. Y si se le hace muy largo el tiempo, dicen: no, ¿cuánto tiempo quieren? ¿Media hora? Media hora. Las reuniones van a ser de media hora ahora. Bueno, entonces, ¿para quién son las reuniones? Babilonia se ha metido en las congregaciones. Se ha metido en el cristiano que no ha entendido su llamado, hermano. Dios no te ha llamado que te vengas a acomodar a la iglesia. Hay cristianos que agarran la iglesia como su segunda cama, vienen a dormirse nada más. Por eso yo te he dicho, ven preparado para adorar a Dios. ¿Verdad? Sí,
Tenemos que venir preparados para adorar a Dios. Bueno, entonces ¿hay falsa adoración hoy? ¿Sí o no? Hay. Pero ¿qué dice el Señor en el verso 4? Salid de ella, pueblo mío. ¿Oye usted la voz del Espíritu que le dice, salga de esa comodidad? Salga de ese engaño. Usted la puede oír o se puede hacer loco. Y ver y decir, no, pero la mayoría, hermanos, si la mayoría están así. La mayoría, claro. ¿Quién entró al arca, la mayoría o la minoría? Bueno, ¿con quién quiere estar entonces usted? Porque nosotros nos dejamos guiar por la mayoría y decimos, pero hermanos, si, mire, la gran mayoría de cristianos viven así, ¿sí? Pregúntele a Noé cómo eran en su tiempo. Pregúntele a Lot cómo eran en su tiempo. O sea que aquí en el Evangelio no hay mayorías, hermano. Y si hay mayoría es el Señor y uno. ¿Ah? El Señor y uno hacemos mayoría. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Bueno, rápidamente, mire, vamos a entrar a la adoración celestial. Adoración celestial. En Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 5. Verso 9. Esto ya es, hermano, mire, esto ya es, no es en esta esfera, esto es allá en la presencia de Dios. ¿Cómo se adora allá en la presencia de Dios? Y recuérdese que nosotros somos la sombra de lo que sucede ahí arriba. Lo verdadero está ahí arriba. O sea que nosotros vamos a nada más a imitar como se hace allá arriba. ¿Verdad? Capítulo 5, verso 9 dice, y cantaban o cantan un cántico nuevo. ¿Hay cánticos allá en el cielo? ¿Hay cánticos en el cielo? Bueno, si no, borre eso de la Biblia, porque, ¿verdad? Capítulo 15. Capítulo 15. Verso 3. Dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Se canta en el cielo entonces o no se canta? ¿Y a quién se le canta en el cielo? ¿Ah? Se canta para que los ángeles se sienten y, ay, qué bonitos. ¿Así es? Cuando cantan los ancianos se sientan en sus tronos bien acomodados a oír las melodías, ¿así es? ¿Y por qué nosotros venimos a la iglesia y nos sentamos y decimos, y en lugar de salir bendecidos salimos peor como venía? ¿Sabe por qué? Porque aquí hay equivocaciones, hermano. Y si usted se sienta a recibir, lo único que va a recibir son errores. Pero si usted se une a participar, no se va a dar cuenta ni de los errores de los hermanos, ni de sus errores. ¿Verdad? Y como el Señor todo lo compone. Entonces, ¿hay cánticos, sí o no? Bueno, vamos a ver qué más hay en el capítulo 19. Verso 1. Dice, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud del cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. ¿Cómo cantaban ahí? ¿Con la mente? ¿Calladito? ¿Ah? ¿Cómo dice ahí? Con gran voz, hermano. Aleluya. Así que no se asuste que aquí se grita. Ajá. No digan, pero ¿por qué tienen que gritar? Porque así le gusta a Dios. Aleluya, por eso. ¿Eh? Porque en el cielo se grita.
Por si no me cree, leamos el verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud. ¿Y cómo? Como el estruendo de muchas aguas. ¿Y cómo? ¿Usted ha oído un trueno? ¿Ha oído un trueno que no haga ruido? ¿Ah? ¿Cómo hacen los truenos? Ah, entonces ¿cómo se debe de cantar a Dios? Con voz de trueno, hermano. Aleluya. ¿Hay gritos entonces ahí arriba o no hay gritos? ¿Sí? Y la gente dice, shh, a Dios no le gusta la bulla. ¿Quién dice si él no es sordo? Si no le gustara la bulla, hermano, hubiera sido sordo. Pero él hizo oídos porque él tiene oídos, porque le gusta oír. Amén. Entonces hay cánticos, hay gritos, ¿verdad? Capítulo 5, vamos a ir al capítulo 5. Verso 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. ¿Cómo adoran ahí arriba? ¿Cómo adoran ahí arriba? Postrados. Yo le pregunto, ¿usted es más grande que los 24 ancianos? ¿Y por qué le es una humillación para usted postrarse? Quítese ese orgullo. Póstrese. Empiece haciéndolo en su casa donde nadie lo mira. Aunque sea en el baño, hágalo, donde nadie lo mira. Ahí póstrese y diga, Señor, aquí estoy postrado ante ti. Me humillo ante ti. Aquí estoy rendido, Señor. ¿Y qué más? Se postraban delante del Cordero. Cada uno tenía ¿qué? Arpa. ¿Hay instrumentos ahí arriba? Aleluya. Hay instrumentos ahí arriba, mire. ¿Qué más hay ahí? Y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando uno adora a Dios, hermano, tiene algo que ofrecerle a Dios. Dice el Señor, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Entonces, adorar, hermano, no es solamente estar ahí postrado. Usted tiene que darle algo de su corazón a Dios. O sea, tiene que expresarle a Dios. Porque dice ahora la palabra que la alabanza de nosotros, dice, son frutos de alabanza que confiesan su nombre. Frutos de labios que confiesan su nombre. Esa es la alabanza que debemos de darle a Dios. Entonces no es nada más de estar ahí postrado que ahí se queda dormido, no. Algo tiene que presentarle a Dios, ¿sí o no? El capítulo 4:10. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado del trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen? Echan sus coronas delante del trono de Dios. Aleluya. ¿Ah? Lo que tenían, eso le daban. Lo que tenían, eso le daban. ¿Verdad? Se adora a Dios así. Vamos al capítulo 7. Verso 9. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del Cordero y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y ¿con qué? Con palmas en las manos. Y mire,
Se pueden usar objetos, ¿verdad? Ellos usaban sus coronas, ellos usaban inciensos, ellos usaban palmas en sus manos. ¿Para qué? Para adorar a Dios. En el capítulo 4, verso 5, dice que del trono salían relámpagos, voces y truenos. Ahí no hay silencio, hermano. Ahí no hay silencio, amén. Y en el verso 8, con esto terminamos. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, el verso 8 dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La adoración es constante. La adoración es constante en el cielo. Aleluya. Allá no es por pausas. Siempre, siempre, siempre. Dios está recibiendo adoración. Ellos no se cansan de decir, santo, 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 santo. Póngase de pie.